Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, un informativo semanal sobre la discapacidad que se ofrece dentro del podcast El Comentario. Esta semana la actualidad en el mundo de la discapacidad ha estado marcada por una intensa actividad en frentes muy diversos. Desde los despachos de la Unión Europea en Bruselas, pasando por los laboratorios científicos de vanguardia, hasta llegar a la cruda realidad de la vivienda en España. La agenda informativa nos obliga a mirar hacia la tecnología, la política, la salud y los derechos sociales, con un enfoque crítico y esperanzado a la vez. Comenzamos nuestro análisis en el corazón de Europa. Esta semana la Unión Europea ha centrado la atención en la implementación de la Ley Europea de Accesibilidad. Un asunto de vital importancia para millones de ciudadanos. Fuentes de la Comisión en Bruselas han emitido nuevas directrices. Estas directrices no son una simple recomendación. Son una advertencia formal. Se insta a los Estados miembros a finalizar la transposición completa de la normativa y su implementación práctica antes de la inminente fecha límite de junio de 2025. El foco principal de esta semana recae sobre los servicios digitales. Un sector que se ha vuelto indispensable en la vida moderna. Específicamente el comercio electrónico y la banca en línea. Son los dos pilares que sostienen la economía digital. Y deben ser accesibles para todos. Sin excepción. Se estima que más de 80 millones de ciudadanos europeos con discapacidad se beneficiarán directamente de esta legislación. Una cifra que subraya la magnitud del proyecto. La ley exige que los sitios web, las aplicaciones móviles e incluso los terminales de autoservicio como los cajeros automáticos y las máquinas expendedoras de billetes sean plenamente accesibles. Esto implica un diseño universal y una compatibilidad robusta con las tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla, los sistemas de navegación por voz o los interruptores de acceso. La compatibilidad significa una adherencia estricta a los estándares internacionales, conocidos como las pautas BCAG en su nivel AA. El desafío es considerable, especialmente para el sector bancario, donde la seguridad de las transacciones a menudo entra en conflicto con una navegación accesible. Las nuevas directrices de la Comisión piden a las entidades financieras que innoven, que encuentren soluciones que no obliguen a elegir entre seguridad y accesibilidad. Las asociaciones de consumidores y usuarios han aplaudido esta firmeza. Llevan años denunciando que muchas aplicaciones bancarias son fortalezas inexpugnables para las personas ciegas o para personas con discapacidades motrices severas. En cuanto a las pequeñas empresas, la Directiva Europea contempla ciertas exenciones para las microempresas de menos de 10 empleados. Pero la Comisión ha aclarado esta semana que dichas exenciones son temporales y no eximen de la obligación de ofrecer una alternativa accesible si un cliente con discapacidad la solicita. El debate político en el Parlamento Europeo esta semana vio intercambios acalorados. Algunos grupos conservadores argumentaron que la carga regulatoria es demasiado pesada para una economía que aún se recupera de la inflación y de la crisis energética. Sostienen que se debería dar más tiempo a las empresas. Sin embargo, la presidenta del Foro Europeo de la Discapacidad respondió con dureza. Declaró que la exclusión económica de 80 millones de consumidores potenciales es el verdadero lastre para la economía europea. Subrayó que la accesibilidad no es un costo. Es una inversión. Una inversión en un mercado más justo, más grande y más resiliente. La situación en España es particularly observada como uno de los grandes mercados de la Unión
Y con un fuerte sector de servicios digitales. Las asociaciones de consumidores, como Facua y la OCU, han comenzado a preparar posibles demandas colectivas para estar listos el próximo verano. Si las grandes plataformas de comercio electrónico o las aerolíneas no han hecho sus deberes, el gobierno español, por su parte, ha anunciado un nuevo portal de recursos. Un portal gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos, para ayudar a las pymes en su transición digital accesible. Sin embargo, las asociaciones de discapacidad, agrupadas en el CERMI, lo consideran insuficiente. Piden inspecciones proactivas y un régimen sancionador claro. No solo reacciones a las quejas de los usuarios. El tiempo corre. Y la cuenta atrás para una Europa digitalmente accesible ha comenzado. Las implicaciones van más allá de lo económico. Es una cuestión de dignidad humana y de participación ciudadana plena. En la sociedad del siglo XXI. Cambiamos de escenario y nos trasladamos al ámbito nacional español, donde la agenda ha estado marcada por un derecho básico. El derecho a la vivienda. Un derecho que sigue siendo una quimera para una parte significativa de la población con discapacidad. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, conocido por sus siglas CERMI, ha levantado la voz esta semana. Y lo ha hecho con una contundencia notable. El motivo es la situación de la vivienda accesible en el país. Un problema estructural que se agrava con el paso del tiempo y con el envejecimiento de la población. El CERMI ha publicado un comunicado contundente. Un documento de 10 páginas que desglosa las promesas incumplidas y la inacción administrativa. Critica la lentitud del gobierno central y también de las comunidades autónomas en el desarrollo de políticas de vivienda inclusiva. La promesa de un fondo estatal para la accesibilidad residencial. Un fondo dotado con 300 millones de euros. Que fue anunciado en los últimos presupuestos generales del Estado. Parece estar completamente estancado en la burocracia ministerial. Según un nuevo estudio independiente. Un estudio encargado por el propio comité. Y realizado por el Departamento de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Existe un déficit alarmante. Se calcula que faltan 200.000 viviendas plenamente accesibles en el territorio español. Esta cifra es abrumadora y pone números a un drama diario que viven miles de familias. El concepto de vivienda accesible, aclara el informe, no se refiere solo a viviendas de nueva construcción, sino al parque de viviendas existente. La gran mayoría de los edificios en España, construidos antes de los años 80, carecen de las condiciones mínimas de accesibilidad. Hablamos de la ausencia de rampas en los portales, de la inexistencia de ascensores, o de ascensores en los que no cabe una silla de ruedas, y de puertas estrechas, o baños impracticables. El informe del CERMI pone un nombre a esta realidad. La llama el síndrome de la prisión del quinto piso. Se refiere a las miles de personas, generalmente personas mayores, o personas con gran movilidad reducida, que no pueden salir de sus propias casas durante meses, o incluso años, porque el edificio en el que viven es una barrera infranqueable. Son prisioneros en sus propios hogares. La nueva ley de vivienda, aprobada el año pasado tras una larga y difícil negociación parlamentaria, incluía menciones específicas a la accesibilidad y a la necesidad de crear un parque de vivienda social con criterios de diseño universal. Sin embargo, el CERMI denuncia que esas menciones son meras declaraciones de intenciones, sin un presupuesto claro, sin un calendario definido y sin mecanismos de obligado cumplimiento. El comité exige una reunión de alto nivel con la ministra de Vivienda
Y con el ministro de Derechos Sociales. Para desbloquear los fondos prometidos. Y para establecer un plan de choque nacional. Un plan que financie la instalación de ascensores. Y la reforma de viviendas. El sector de la construcción. Representado por la Confederación Nacional de la Construcción. Ha respondido al informe. Alegan que los costos de adaptación son muy altos. Especialmente en edificios históricos. Y que la normativa municipal es a menudo contradictoria y lenta. Piden incentivos fiscales claros. Y una reducción del IVA. Para que la promoción de vivienda accesible y la rehabilitación sean económicamente rentables. El CERMI rechaza frontalmente el argumento del costo. Su presidente recordó esta semana que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó hace más de 15 años, y que por tanto es ley nacional, establece que la accesibilidad no es un favor, ni una obra de caridad. Es una obligación legal. Y la falta de ella es una forma de discriminación. La vida independiente, concluyen, es un derecho humano. Y ese derecho empieza por tener un hogar. Un hogar del que se pueda entrar. Y del que se pueda salir libremente. Cruzamos ahora al plano tecnológico. Un plano que avanza a una velocidad vertiginosa. Y que esta semana ha sido testigo de anuncios significativos. Anuncios que prometen revolucionar la interacción de las personas con discapacidad. Con el mundo digital. Y también con el mundo físico. En la Conferencia Global de Tecnología. Celebrada esta semana en San Francisco. Un evento que reúne a las mentes más brillantes. Y a los directores ejecutivos de las mayores empresas del sector. Varias compañías líderes han presentado sus nuevas actualizaciones de accesibilidad. Y la inteligencia artificial ha sido la protagonista indiscutible. La palabra clave es inteligencia artificial generativa. Aplicada directamente a la asistencia. Se han demostrado nuevos lectores de pantalla. Que van mucho más allá de leer el texto de un botón. Los nuevos modelos de inteligencia artificial analizan el contenido visual de una imagen. O incluso de un vídeo. Y lo describen en lenguaje natural. Con un nivel de detalle que era impensable hace solo un año. Por ejemplo, una persona ciega que navega por una red social. Ya no solo oirá la palabra imagen. Oirá una descripción completa. Como una foto de tu amiga Ana. Sonriendo en un parque. Con un perro Golden Retriever a su lado. Y un helado de chocolate en la mano. Este nivel de detalle transforma una experiencia meramente textual en una experiencia social y visual. Accesible por primera vez. Otra de las grandes innovaciones presentadas es la personalización adaptativa de la interfaz. Los nuevos sistemas operativos que llegarán a nuestros teléfonos y ordenadores el próximo año. Aprenderán del usuario. Utilizarán la cámara frontal y los sensores del dispositivo para entender las necesidades del usuario en tiempo real. Por ejemplo, si una persona tiene un temblor específico en la mano, el sistema operativo ajustará la sensibilidad táctil y el tamaño de los botones automáticamente para reducir los toques accidentales. Si un usuario tiene dislexia o fatiga visual, el sistema podrá cambiar la fuente, el contraste y el espaciado de todo el texto. No solo en una aplicación, sino en todo el sistema operativo. Esto representa un cambio de paradigma. La accesibilidad deja de ser un menú de ajustes oculto y se convierte en una característica dinámica e inteligente que se adapta al individuo. En el ámbito del procesamiento del lenguaje, los sistemas de subtitulado en tiempo real han mejorado su precisión en un 30%. Según las empresas. Pero lo más importante
es que ahora soportan la identificación del hablante. Esto significa que en una reunión virtual o en una retransmisión en directo, los subtítulos indicarán quién está hablando. Por ejemplo, Dr. García o periodista. Esto es un cambio fundamental para las personas sordas o con hipoacusia, que ahora pueden seguir conversaciones complejas sin perder el contexto de quien dice qué. Finalmente, en el ámbito de la movilidad física, la inteligencia artificial también está impulsando la próxima generación de exoesqueletos. Los nuevos modelos presentados esta semana son más ligeros. Están fabricados con fibra de carbono y utilizan sensores mioeléctricos. Estos sensores, colocados sobre la piel, leen las débiles señales eléctricas que los músculos generan, incluso músculos con una conexión nerviosa muy débil. La inteligencia artificial interpreta esa intención de movimiento y la traduce en una asistencia motorizada en la rodilla o la cadera. El resultado es un movimiento mucho más intuitivo y menos robótico. Los usuarios de prueba describen la sensación como una extensión de su propio cuerpo, no como una máquina que están vistiendo. Sin embargo, aquí es donde la innovación choca con la realidad. El costo de estos dispositivos sigue siendo prohibitivo. $100.000 por unidad o más. Esto nos lleva al debate ético que ha sobrevolado toda la conferencia de San Francisco. ¿Quién tendrá acceso a esta tecnología? Las compañías de seguros aún consideran estos dispositivos como experimentales y no cubren su costo. Los innovadores en el escenario hablan de cambiar el mundo. Pero la comunidad de la discapacidad presente en el evento les ha preguntado directamente: ¿cambiar el mundo para quién? Exigen que la accesibilidad económica y la inclusión en el proceso de diseño sean tan importantes como la innovación tecnológica. La tecnología debe ser un puente, no un nuevo muro. En el campo de la ciencia médica, donde la esperanza y el rigor científico deben ir de la mano. Una publicación en la prestigiosa revista The Lancet ha generado un optimismo cauto, pero palpable. Esta misma semana, el artículo es denso. Está lleno de datos técnicos, de análisis de neuroimagen y de estadísticas complejas. Pero su conclusión es clara. Estamos en el umbral de una nueva era para el tratamiento de las lesiones medulares graves. El artículo detalla los avances en las interfaces cerebro-computadora, o BCI, por sus siglas en inglés. Un consorcio de investigadores suizos y estadounidenses, en una colaboración histórica entre la Escuela Politécnica Federal de Lausana y la Universidad de Stanford, han logrado un hito que redefine las posibilidades. La principal limitación de los sistemas anteriores eran los cables, los implantes cerebrales, que leen la intención de movimiento. Debían estar conectados por cables que atravesaban la piel. Esto conllevaba un riesgo enorme de infección y limitaba el uso del dispositivo a un entorno de laboratorio. El nuevo avance es un sistema doblemente inalámbrico. Un primer implante, un microchip del tamaño de una moneda, se coloca en el cerebro, en la corteza motora, y lee las señales neuronales. Las transmite de forma inalámbrica a un pequeño procesador externo que el paciente lleva en un cinturón. Este procesador utiliza inteligencia artificial para decodificar la intención de movimiento. Por ejemplo, quiero mover la pierna izquierda. Y transmite esa orden, de nuevo de forma inalámbrica, a un segundo implante. Una fina y flexible red de electrodos
que se coloca sobre la médula espinal, justo por debajo del lugar de la lesión. Este segundo implante estimula los nervios de las piernas, con el patrón preciso, para generar el movimiento deseado. Es un puente digital que sortea la lesión y reconecta el cerebro con las extremidades. El estudio se ha centrado en 3 pacientes, todos ellos con parálisis completa de las extremidades inferiores, tras accidentes de tráfico o caídas ocurridos hace más de 5 años. Los resultados preliminares, tras meses de entrenamiento y calibración del sistema, son asombrosos y han sido documentados en vídeo. Los participantes han podido ponerse de pie y caminar distancias cortas con el apoyo de un andador. El movimiento es lento, es deliberado, pero es su propio movimiento, controlado por su propio pensamiento. Por primera vez en años, uno de los participantes pudo brindar de pie en la boda de su hijo. Un momento de una carga emocional inmensa, que va más allá de la ciencia. Pero los beneficios no son solo motores. Los investigadores han observado que la estimulación eléctrica continua ha mejorado otras funciones corporales que estaban afectadas por la lesión, como un mejor control de la vejiga y una mejora de la función cardiovascular. Esto sugiere que el sistema no solo está creando un puente, sino que podría estar ayudando a que las vías nerviosas naturales comiencen a regenerarse o a reorganizarse. Esto es lo que los científicos llaman una cura funcional. El director del estudio, el Dr. Alain Rochat, fue muy cauto en la rueda de prensa. Insistió en que esto no es una cura. Es un paso de gigante. Pero un paso al fin y al cabo. El camino por delante es muy largo y muy costoso. La tecnología es altamente experimental. Cada implante se fabrica a medida. El costo total de la cirugía, más la rehabilitación intensiva, asciende a más de $1 millón por paciente. La comunidad de personas con lesión medular ha recibido la noticia con una mezcla de esperanza profunda y de escepticismo aprendido. Recuerdan otros anuncios de avances milagrosos que luego se quedaron en nada, o que solo beneficiaron a unos pocos. Piden transparencia y exigen que la agenda de investigación no sea dictada solo por los científicos o por el mercado, sino también por las personas que vivirán con estos dispositivos. Piden que se investigue no solo el caminar, sino también la calidad de vida, el control del dolor crónico neuropático, la mejora de la función sexual o de la función de las manos. Aspectos que para muchos son incluso más importantes que volver a caminar. La ciencia avanza, pero debe avanzar escuchando a aquellos a quienes pretende servir. Finalmente, en nuestro informativo de hoy, un informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la Agencia de las Naciones Unidas, que se ocupa del mundo laboral, publicado esta misma semana, pone de relieve un problema persistente. Un problema que la modernidad y la digitalización no parecen solucionar. Nos referimos a la brecha de empleo, que afecta a las personas con discapacidad. El informe es un documento global de más de 200 páginas, titulado El trabajo a distancia y la inclusión, y analiza en profundidad el impacto que ha tenido la pandemia en el mercado laboral para este colectivo. Un colectivo que representa a más de 1.000 millones de personas en el mundo. El informe parte de una paradoja. La pandemia de la COVID-19
Forzó al mundo entero a adoptar el teletrabajo. Una modalidad laboral que los activistas de la discapacidad llevaban décadas reclamando y que sistemáticamente se les negaba, con la excusa de que era imposible o demasiado complicado. De la noche a la mañana, lo imposible se hizo posible. Y se esperaba que esto fuera una revolución para la inclusión laboral. Una oportunidad de oro para millones de personas cuyas discapacidades o condiciones de salud crónicas dificultaban el desplazamiento diario a una oficina o el cumplimiento de un horario rígido. El informe de la OIT confirma que en los primeros años hubo beneficios claros. Se produjo un aumento en la contratación de personas con discapacidad en sectores como la tecnología, la administración o la atención al cliente. Las empresas relajaron sus requisitos geográficos y se centraron en el talento. Sin embargo, 5 años después del inicio de la pandemia, la OIT advierte que esta tendencia positiva se ha estancado e incluso se ha revertido en muchos países con el regreso masivo a las oficinas. ¿Por qué se ha perdido esta oportunidad? El informe identifica varias causas. En primer lugar, el llamado presentismo digital. Muchos gerentes desconfían de los empleados que no pueden ver y exigen a los teletrabajadores que estén conectados constantemente, que respondan correos al instante o que mantengan la cámara encendida durante toda la jornada. Esto es agotador y es especialmente difícil para personas con fatiga crónica o con neurodivergencias, como el autismo. En segundo lugar, la falta de acceso a la tecnología adaptada. En el hogar, una cosa es tener un puesto de trabajo adaptado en la oficina, financiado por la empresa, y otra muy distinta es tener en casa una silla ergonómica de 1.000 euros, o un software lector de pantalla, o una conexión a Internet de alta velocidad. Las empresas no siempre financian estos costos en el domicilio, creando una nueva barrera. En tercer lugar, el sesgo de los empleadores sigue intacto. Durante los procesos de selección virtual, los algoritmos de inteligencia artificial que filtran los currículums o que analizan las entrevistas en vídeo pueden discriminar automáticamente a personas cuyo patrón de habla no es estándar o que no mantienen un contacto visual constante con la cámara. Las cifras del informe son claras. La brecha de empleo sigue siendo inaceptablemente alta. En los países de la OCDE, la tasa de empleo de las personas con ACIDad sigue siendo un 35% inferior a la de las personas sin discapacidad. Esta brecha es aún peor para las mujeres con discapacidad, que enfrentan una doble discriminación por género y por discapacidad, y para los jóvenes que no logran conseguir ese primer empleo, que es crucial para iniciar una carrera. La OIT hace un llamado urgente a los gobiernos y a las organizaciones empresariales. Pide que el teletrabajo se regule como un derecho y que se incluyan en los convenios colectivos cláusulas de accesibilidad y de adaptación de puestos. Pide cuotas de empleo que sean reales y que se cumplan con sanciones efectivas para las empresas que no lo hagan. Y pide incentivos para aquellas empresas que demuestren una inclusión proactiva y exitosa. El informe concluye que el trabajo flexible y el teletrabajo son parte de la solución, pero no son la solución mágica.
Se necesita un compromiso renovado. Con la accesibilidad universal. Y con la eliminación de prejuicios. El talento no tiene discapacidad. Pero las oportunidades, lamentablemente, siguen estando distribuidas de forma muy desigual. Y con este análisis de la situación laboral, concluimos este informativo semanal. La actualidad de la discapacidad, como hemos visto, es un reflejo de nuestros mayores desafíos como sociedad. Y también de nuestras más brillantes esperanzas. Desde las barreras de hormigón en nuestras ciudades, hasta las barreras digitales en la nube de Internet, pasando por el increíble e imparable potencial del ingenio humano para reparar lo que está roto y para crear nuevas formas de estar en el mundo. La lucha por la inclusión, por la dignidad y por la igualdad de oportunidades continúa en todos los frentes. Les agradecemos su atención. Y les esperamos la próxima semana. Con más información. En este espacio. El comentario. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.